Desde siempre el Verticillium se ha considerado como una enfermedad que era incurable, que no tenía arreglo. De hecho, la única propuesta de manejo de esta enfermedad era la de arrancar la planta, quemarla y en su sitio poner otra planta de una variedad que fuese resistente a esta enfermedad. Sin embargo, te lanzo una serie de preguntas. ¿Por qué estamos viendo casos de Verticillium en zonas donde históricamente no ha habido ningún caso de Verticillium? ¿Qué estamos haciendo mal para que en una finca que había muy pocos casos de Verticillium o ninguno se estén disparando la incidencia de este patógeno? ¿Existe realmente una cura definitiva o a largo plazo de esta enfermedad que no sea solo arrancar, quemar y poner otra planta, otra variedad nueva? La solución a estas preguntas la vamos a ver en este vídeo. Empecemos por el principio. ¿Qué es el Verticillium? El Verticillium es un hongo de suelo que causa la enfermedad que conocemos como verticilosis. La verticilosis es una enfermedad que actualmente afecta a más de 300 especies de vegetales, de plantas diferentes y que dependiendo de la intensidad de la afección de esta enfermedad en una finca, pues dará lugar a unos problemas económicos, unos problemas productivos bastante intensos. El Verticillium es un hongo que entra a la planta por las raíces a través de heridas que tengan o zonas vulnerables, zonas más, digamos, debilitadas. Por ahí entra el hongo, se instala en su sistema vascular, es el sistema de, digamos, tuberías que suben el agua y los nutrientes hacia la parte superior de la planta, lo colapsan y hace que la planta se seque. Existen 3 síntomas diferentes para el Verticillium y estos síntomas dependen directamente pues, del tipo de hongo de Verticillium que nos esté afectando, ya sea por una especie de Verticillium diferente o una cepa diferente. Son 3 los síntomas que podemos observar en campo. El más llamativo es la muerte súbita, donde la planta se seca al completo de una forma pues, prácticamente en un muy corto periodo de tiempo, se termina secando por completo. Luego tenemos un Verticillium defoliante, donde lo que hace es generar un decaimiento permanente de la planta hasta que llega un momento en que la planta muere. Y luego tenemos síntomas de defoliaciones intermitentes, vamos viendo la planta que defolia, se recupera, defolia, se recupera. Entonces, esos son los 3 síntomas principales que podemos ver de Verticillium. Hay una característica muy importante que tenemos que conocer de Verticillium, del hongo Verticillium, y es que es capaz de resistir en el suelo periodos muy largos de condiciones adversas, condiciones de sequía, de alta temperatura, de exceso de frío, incluso congelación, de ataque con fungicidas químicos, es decir, es un hongo que en su estructura, digamos, llamémoslo de hibernación, donde el hongo espera su oportunidad para germinar y desarrollarse, pues es capaz de aguantar 20 años de condiciones adversas y por lo tanto tenemos que buscar sistemas de control o sistemas de regulación de este hongo en el suelo que no sean solo una estrategia a corto plazo. El corto plazo nos puede dar una solución inminente, pero tenemos que buscar estrategias a largo plazo, duraderas en el tiempo, que nos permitan pues controlar esta enfermedad de una vez por todas y para siempre. Y para ello tenemos que enfocarnos en conocer por qué el hongo surge en el suelo, cuál es su función en la naturaleza y cómo podemos plantear estrategias, como digo, duraderas en el tiempo para llevar esta enfermedad al máximo control y evitar que nos genere cualquier problema en la finca. Como decíamos, tenemos que saber mucho de este hongo para plantear soluciones que sean a largo plazo y soluciones definitivas. Por eso, una de las preguntas que nos podemos hacer en primer lugar es ¿cuál es la función real o cuáles son las funciones que este hongo desempeña en la naturaleza? Hemos dicho anteriormente que diferentes cepas de este hongo tienen diferentes síntomas porque actúan de forma diferente y por tanto podemos llegar a entender que estas diferentes cepas o especies de Verticillium también tienen funciones diferentes en la naturaleza. Se conocen 2, digamos, funciones distintas que puede desarrollar este hongo en el suelo. La primera es la función saprófita.
La función saprófita consta de descomponer la materia orgánica. Esto es una función imprescindible en la naturaleza porque nos permite la recirculación de nutrientes. Si no, lo que ocurriría sería que todos los nutrientes quedarían apilados en la materia orgánica muerta y por tanto no volverían al ciclo de la vida y por tanto cada día tendríamos suelos menos fértiles, plantas más con menos recursos nutritivos en el suelo y por tanto más desprovistas de la nutrición necesaria para una máxima producción. Y luego tiene la función de patógeno obligado o ecológicamente obligado. ¿Esto qué significa? Significa que este hongo necesita pasar por la planta huésped para terminar su ciclo vital y por tanto necesita, infectar plantas para desarrollarse en la naturaleza. Esto tiene también otra visión y es por qué dentro de una finca, habiendo o existiendo, inóculo de este hongo en diferentes zonas, por qué hay plantas a las que afecta y por qué plantas hay a las que no le afecta. Ya te puedo adelantar que esto es porque existe o que la planta tiene un sistema bioquímico que la está exponiendo al ataque de plagas y de enfermedades, básicamente porque el sistema nutritivo que se está utilizando o bien porque el manejo que se está haciendo del suelo, y ya con esto adelanto una parte de la solución de este problema, no se está haciendo convenientemente y la planta está sufriendo, de estrés bioquímico y los hongos lo interpretan como una señal de debilidad y atacan a la planta, aparte de otras condiciones ambientales, otras condiciones físicas y químicas y biológicas que se puedan estar dando en el ambiente que generen esa susceptibilidad a esa planta en concreto, a este hongo. Sin embargo, aunque estas son las dos funciones más conocidas, recientemente se están descubriendo otras funcionalidades que tiene Verticillium en la naturaleza. Por ejemplo, un estudio de una universidad china recientemente demostró cómo Verticillium era capaz de degradar al triple de velocidad el clorpirifos en el suelo. Es decir, el clorpirifos es un insecticida organofosforado que se ha utilizado mucho en agricultura, incluso también en ganadería, y es un insecticida que en contacto con el suelo pues produce una cierta contaminación. De hecho, la función natural del suelo pues tiene una degradación que se mide en miligramos por litro de este insecticida y sin embargo se ha visto que en suelos donde hay presencia de Verticillium la tasa de degradación de este insecticida se multiplica por más de 3 veces. ¿Esto qué significa? Significa que Verticillium en este caso tiene una función de descomposición y eliminación de tóxicos artificiales en el suelo. Es verdad que el estudio que hemos encontrado es básicamente de clorpirifos, pero que sé que se está estudiando también sobre otras materias activas y los resultados son bastante prometedores, o parece que van a ser bastante prometedores. Por eso es muy importante llegar a comprender también que Verticillium, aparte de ser un patógeno, también está asociado a ciertas actuaciones que nosotros hacemos en el suelo, como por ejemplo, como decía, la aplicación de clorpirifos. Entonces, ¿por qué aparece Verticillium en el suelo? Pues aparece porque las condiciones ambientales serán las apropiadas, porque existe ese inóculo en el suelo, pero también podemos llegar a plantearnos que quizá con esa aplicación de químicos y esa función que tiene Verticillium en el suelo para eliminar o al menos reducir o al menos degradar esos químicos en el suelo, pues quizá estemos fomentando también esta aparición de este hongo. Y al hilo de todo esto, ¿por qué surge el Verticillium en una finca? ¿Te has parado alguna vez a pensar cómo puede ser que una finca que supuestamente estaba limpia del inóculo de Verticillium de repente comienza a mostrar plantas enfermas, plantas muertas y se dispara esta enfermedad dentro de una finca? ¿Te ha llegado a parar a pensar si realmente el hongo estaba en la finca y estamos haciendo algo que lo que está haciendo es disparar esta incidencia? Y si consideramos que puede ser que el inóculo del hongo venga de otra finca o de otro sitio, ¿qué capacidad de desplazamiento tiene este hongo en el medio ambiente y cómo influye esto a la hora de que nosotros empecemos a ver plantas afectadas por Verticillium? Pues bien, es muy importante saber que Verticillium tiene la capacidad de desplazamiento de varios milímetros en el suelo, es decir, el Verticillium no es un hongo que tenga una capacidad de dispersión tremenda en el ambiente, sino que es un hongo que se mueve pues a través del agua, que se mueve pues con ciertos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Principalmente son elementos del manejo humano. Por ejemplo, cuando vamos a establecer una plantación, pues tenemos que cerciorarnos de que esta planta que estamos haciendo o que estamos poniendo esté libre de Verticillium. Es decir, una forma de trasladar Verticillium en la finca es a través de esas plantas nuevas de vivero.
Otra forma de moverlos es a través de elementos de laboreo, es decir, el arado, cuando pasas por el suelo vas llevándote el inóculo, con herramientas de poda, también con la manipulación de restos vegetales que pudieran estar contaminados por el inóculo. Pero realmente este inóculo, solamente llevar ese inóculo es suficiente como para que un hongo pase de ser meramente testimonial en una finca a realmente suponer un grave problema. Ahí es donde viene realmente la respuesta definitiva a la solución de este problema de la verticilosis en, ya digo, en más de 300 especies diferentes. ¿Cuál es la solución real para llegar a, digamos, a una cura definitiva de este problema? Desde hace más de 100 años se viene estudiando cuál es la función de los microorganismos reguladores del suelo a la hora de determinar, pues, la incidencia de un determinado patógeno. De hecho, hay suelos que se han catalogado como suelos supresivos porque son aquellos en los que una determinada enfermedad o enfermedades no se desarrollan apropiadamente porque hay un sistema biológico que equilibra todo el sistema, y bien hay suelos que se catalogan como conductivos porque a la mínima incidencia o presencia de un determinado inóculo de una enfermedad se desarrolla de una forma muy rápida y por tanto genera una enfermedad de una forma muy fácil. ¿A qué se debe que un suelo sea supresivo y conductivo? Porque estarás conmigo que si quieres eliminar el problema de una forma definitiva en tu suelo, pues tenemos que buscar un suelo supresivo. Pues bien, te voy a dar varios detalles para que lo tengas en cuenta. Los últimos estudios demuestran cómo la lignina, que la lignina es una parte que compone a los vegetales, digamos que es una parte de la materia orgánica de los restos vegetales, cómo la lignina es capaz de, digamos, inhibir la germinación de una espora de verticillium en el 90% de los casos. Es decir, aumentar los niveles de lignina, que esa lignina después formará parte del humus del suelo, ayuda de una forma muy importante a la reducción de la germinación de verticillium, hasta un 90%. Luego también están los hongos saprófitos antagonistas. ¿Esto qué significa? Son otros hongos del suelo que se alimentan de materia orgánica y que son, digamos, el enemigo o el antagonista de estos hongos patógenos como verticillium. Se ha visto cómo estos hongos antagonistas son capaces de inhibir la germinación de verticillium hasta en un 60%. Y luego los estudios que se llevan haciendo desde hace más de 100 años demuestran cómo los microorganismos diversos, entre los que se incluyen hongos, bacterias, actinomycetos, toda esa amalgama de microorganismos del suelo que están en diversidad y en equilibrio y en abundancia, son capaces de regular la incidencia de verticillium hasta en un 90-95% de los casos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conseguir un suelo que sea supresivo, que lleguemos a eso, a la inhibición del hongo? Porque realmente, si nos paramos a pensar que va a ser muy difícil por esa estructura de resistencia que tiene el hongo para eliminarlo, pues ¿cómo vamos a conseguir erradicar un problema de la finca si realmente es un organismo difícilmente eliminable? Pues lo que tenemos que hacer es regularlo, y para regularlo tenemos que contar con la ayuda de microorganismos. Si quieres informarte más o quieres profundizar más sobre cómo conseguir un suelo supresivo y cómo conseguir o cómo hacerlo para tener un suelo fértil y sano, te aconsejo que veas nuestra conferencia online que se llama La Fórmula del Manejo Eficiente de Suelos, donde entro muchísimo más en profundidad y vas a poder entender el por qué es tan importante manejar el suelo de una forma eficiente. De hecho, ya te adelanto que gran parte de los problemas de verticillium lo hemos generado nosotros en la actividad agrícola con la forma de hacer agricultura, porque no hemos entendido que existe una diversidad, un equilibrio biológico en el suelo que hace que las poblaciones de patógenos y de, digamos, microorganismos benéficos estén en armonía y que cada uno haga su función dentro de su propia naturaleza. Y por último, me gustaría conocer tu opinión o tu comentario sobre algunas preguntas que te voy a hacer inmediatamente para que yo también pueda conocer qué opinas al respecto, cuál es tu experiencia, y estaré encantado de leerte. Por eso, respóndeme a estas preguntas justo debajo de este vídeo. La primera pregunta es: ¿cómo puede ser que un olivar, por ejemplo, centenario, que tenga los olivos más de 100 años, que lleven años que no se planta una planta de vivero allí, que es imposible que hayamos traído, digamos, el inóculo de fuera, cómo puede ser que cada día se vean casos nuevos de verticillium en estas fincas?
¿Cómo puede ser que se esté disparando el verticillium en esa finca? Otra pregunta, ¿por qué cuando una finca comenzamos a dejar de aplicar herbicidas o aplicar insecticidas al suelo para intentar desinfectar el suelo, por qué cuando cambiamos la estrategia de manejo del suelo comienza a recuperarse plantas de verticillium y vemos cómo disminuyen los casos de verticillium en la finca? ¿Cómo puede ser que si el verticillium apenas tiene movilidad en el suelo, cómo puede ser que se esté expandiendo y disparando su afección de la forma que lo está haciendo? ¿Por qué si tenemos un olivo con verticillium y dejamos de hacerle nada, es decir, dejamos de trabajarlo, lo dejamos de desbaratar, de podar, de tratar, ni le quitamos la hierba, cómo puede ser que ese olivo pase de estar enfermo a recuperarse? Si realmente ese olivo ya tenía las raíces dañadas, ¿cómo puede ser? Y el xilema, digamos, los vasos conductores, ¿cómo puede ser que tenía ese sistema dañado o deteriorado? ¿Cómo puede ser que esa planta se recupere de una forma tan fácil? Otra pregunta, ¿por qué cuando abusamos del uso de nitrógeno en el suelo vemos que existe una incidencia al alza de verticillium en la finca? Y por último, ¿crees que la solarización del suelo y la desinfección del suelo es una estrategia interesante, tanto a corto plazo como a largo plazo, para conseguir un control efectivo de verticillium? Recuerda una cosa, es más que la respuesta, lo más importante es hacernos las preguntas correctas. Con las preguntas correctas llegaremos al fondo de la cuestión. Por eso me gustaría leer tu opinión y tus comentarios justo debajo de este vídeo. Así que nos vemos pronto, un fuerte abrazo.